A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El diagnóstico de que una persona cercana a nosotros tiene una enfermedad terminal o posiblemente tenemos a una persona con discapacidad en casa que requiere una asistencia permanente y constante de las familiares, o tal vez también tenemos a una persona de la tercera edad, una persona que está muy adentrada en años y que requiere también una asistencia permanente, son usualmente los familiares quienes se encargan de esos cuidados y quienes están atentos a satisfacer todas las necesidades que estas personas tienen. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los cuidadores? Siempre estamos centrándonos en las necesidades de la persona que necesita atención, pero la persona que cuida también requiere una atención. Justamente hoy, en Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar de este tema, cuidando del cuidador. Y para eso contamos con la grata presencia de la doctora Laura Salvador. Ella es psicóloga educativa, está cursando una maestría en la Universidad Católica sobre psicopatología y psicoanálisis y es experta en el ámbito de la atención a poblaciones vulnerables, trabaja mucho en capacitación a grupos sobre estos temas y hoy hemos querido conversar con ella de este tema que es tan fundamental para la salud de aquellas personas que están encargadas también de la salud emocional de otras personas. Lauri, qué gusto tenerte otra vez con nosotros aquí en Psicolife. Un gusto siempre. Bienvenida. Gracias. Y bueno, hablemos un poco, ¿cuándo surge este término primero de la palabra cuidador, ¿no es cierto? Frente a lo que antes se conocía que era como una obligación, digamos así, de la familia. Así es. Bueno, creo que tiene como un recorrido histórico como muy general, pero también creo que cobra fuerza sobre todo después de que hay gente que atiende, por ejemplo, personas después de desastres naturales. Ajá. O de emergencias, catástrofes grandes.
Entonces mucho se trabaja, el cuidado de cuidadores, por ejemplo, lo trabajamos en el 2016 después del terremoto que vivimos hace un poquito más de unos 3 años, porque se veía que los rescatistas, en este caso los voluntarios que ayudaban luego del rescate y sus labores, se veían afectados. ¿Sí? Y era un impacto muy fuerte, y ahí generalmente se llama un trauma vicario, porque es un impacto fuerte y después se ven desgaste a nivel emocional, físico, relacional. ¿Sí? Y los cuidadores también, es decir, no solo se refiere a las personas de la familia que también están involucradas en eso, sino también, por ejemplo, al personal de salud que pasa muchas horas en los hospitales y que uno puede observar a veces turnos de más de 24 horas y que tienen que estar con todas las fuerzas, y no solo eso, ¿no? Sino la predisposición de atender las necesidades de cada uno de los pacientes. Y pedimos, en el ideal, que sean personas que estén siempre con buena disposición, atendiendo adecuadamente, sin cansancio, y a ratos no evaluamos todo el impacto que tiene el cuidar a otros que están en situación de riesgo o de vulnerabilidad, incluso los docentes. ¿Sí? Los docentes son personas que sufren, por ejemplo, este síndrome de burnout o quemados, por todo el contacto que tienen con los estudiantes, el personal de salud, toda la gente que está de alguna manera involucrada en cuidado de otros seres humanos constantemente, y en una situación en que uno está en una posición de poder, bien manejado el poder, de ayuda y de sostenimiento. Entonces es un campo muy, muy amplio. Y surge este término, entonces, cuidador. Exactamente. Como el darle justamente un verbo, ¿no es cierto? Que implica la posibilidad de estar, como tú decías, en atención de otro ser humano que no tiene las posibilidades de valerse por sí mismo. Exactamente. Entonces es esto de yo apoyo, yo ayudo, y me gusta mucho esta metáfora de la mano, ¿no? O sea, en este momento de mi vida, por elección, por vocación, por misión, elijo acompañarte, cuidarte y sostenerte. Y por eso mismo, al ser una elección, debo también hacer una decisión consciente de cuidarme, porque no voy a sostenerme en el tiempo de manera adecuada cuidando a otros si no me cuido a mí mismo. Y por eso nace toda esta necesidad de crear el cuidado del cuidador también. Ahora, cuando tú hablabas de los maestros o hablabas de los rescatistas, por ejemplo, de las personas encargadas de la salud, bueno, ellos también sufren este desgaste, pero ellos tienen de alguna manera, digamos, sus horarios, sus turnos, y pueden en un momento determinado salir y retomar fuerzas para continuar. Pero ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, con los hijos, con nietos muchas veces, o con familiares cercanos que no tienen esa posibilidad, que están las 24 horas del día pendientes de sus familiares más cercanos? ¿Qué pasa en ese desgaste que tú decías? Porque tú nos decías en un momento, por elección o por vocación, pero en este caso es por obligación, ¿no es cierto? Porque te tocó. ¿Qué pasa con ellos? Porque en un primer momento puede haber mucha fuerza, mucho, claro, gusto y el cariño, amor, obviamente, que está ahí. Pero a medida van pasando, no los días, sino a veces esto va de meses y de años, se van dando ciertas características propias que son específicas del cuidador que se está desgastando en ese proceso. Cuéntanos un poquito sobre eso. Lo que pasa es que ahí puede haber como muchas pérdidas y rupturas incluso emocionales, porque cuando solamente un familiar se hace cargo de la persona que necesita, incluso pueden salir estas 4 emociones básicas que uno va generando frente a estas circunstancias. Entonces puede haber un momento de ira, de por qué solo yo, o como así los demás familiares no apoyan también, ¿sí? Después de eso puede haber incluso este sentimiento de vergüenza, de qué mal hijo soy, qué mal sobrino, qué mal nieto, que no, que teniendo la posibilidad no lo hago, ¿sí? La tristeza, porque los seres amados siempre impactan en la vida de uno, y la tristeza va de la mano si uno ve un deterioro o que no puede avanzar más allá, ¿sí? Y claro, también esta parte de incluso a ratos de negación, ¿no? No estoy cansada, no estoy exhausta, voy a poder seguir, hasta que el proceso genera un deterioro mucho mayor. Y empiezan las malas reacciones. Sí.
O sea, el maltrato en ciertos casos. Que justamente cuando yo buscaba información para conversar ahora contigo, encontraba un artículo en donde hablaba de la despersonalización, justamente no del paciente, digamos, sino de la persona que está cuidada, ¿no? ¿Qué significa esa despersonalización? Es de alguna manera un medio de autoprotección. De parte del cuidador. De parte del cuidador. O sea, si ya rebaso un límite en el que, por obligación, entre comillas, me quedo cuidando, ya me despersonalizo para que no me afecte tanto y para seguir sobreviviendo. Es decir, empiezo a sentir, por ejemplo, menos dolor frente a verle sufrir. Exactamente. De pronto, si está tal vez en una mala posición física, digamos, en la cama, le dejo un momento así, digo, puede soportar esto, puede sostenerse. Pongo una distancia, a ratos emocional, a ratos física, e incluso a ratos se ve por ejemplo, con niños con necesidades educativas con necesidades físicas especiales, o con personas de tercera edad que ya, por ejemplo, sufren Alzheimer. A ratos los cuidadores incluso han sido demandados por negligencia, ¿sí? Porque llega un punto en el que ya no se tolera más el proceso y se aíslan. Y dejan de ver, literalmente dejan de ver, de escuchar y de hacer cosas que deben hacer. Pero ahí ya hay un desgaste total del cuidador. Es decir, que no es que necesariamente estas personas se alejan de ellos porque no les interesa simplemente, sino porque la carga emocional ha sido tan grande para ellos que ya no logran soportarla más. O sea, incluso lo que hablábamos de personal en instituciones educativas, en instituciones de salud, rescatistas, por ejemplo, personas que trabajan en centros de privación de libertad con adolescentes, por ejemplo. Llega un punto en que, sin ser familiares, necesitan tomar espacio, necesitan tomar un break. Imagínate familiares, con toda la carga emocional, emotiva que hay ahí, el desgaste es mayor. Porque decíamos que en la familia estás las 24 horas del día, pierdes también parte de tu vida, ¿no es cierto? Porque no puedes salir, no puedes tener otro vínculo social afuera, porque estás las 24 horas del día pendiente de tu familiar que está enfermo. Y la clave ahí es buscar estrategias, porque a la larga, si pierdes tu vida, tus contactos, tus nexos, tú mismo te transformas en alguien que va a necesitar ser cuidado. Esta despersonalización que veíamos en un momento, bueno, tú nos ponías el grado máximo de eso, ¿verdad? Pero como que nos van dando señales de alerta previas, de pronto cansancio, agotamiento físico también. Te enfermas, tus defensas bajan y estás constantemente enferma, por ejemplo. Las reacciones emocionales desproporcionadas, o sea, un evento chiquitito generas una reacción gigante. Que puede ser de enojo, de llanto, cualquiera. De enojo, de llanto, hasta de físicamente, de desmayarse, de colapsar completamente, de entrar con una fase de surmenage a un hospital. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante, ir ubicando las señales. ¿Sí? Y, es decir, todo el amor que una persona pueda tener hacia su familiar que requiere esta atención no es suficiente. Y porque además a las familias, a estas personas cuidadoras, no tienen la preparación profesional para poder apoyarle. En nuestro país no contamos con nada de eso. Yo buscaba que en países ya empiezan a existir escuelas para cuidadores en las diferentes áreas de las que habíamos mencionado. Exactamente. Y estos cuidadores tienen tiempo a la semana para ir a ese espacio. Para formarse, para ir a desahogarse, para ir a compartir esto. O sea, ayer perdí la cabeza, es la persona que más amo en el mundo, pero perdí la cabeza y necesito hablar de la culpa, de la ira, de qué me pasa, ¿sí? Y claro, en otros países tenemos instituciones de Estado o privadas que ayudan. Aquí todavía eso no logramos desarrollarlo. Entonces aquí lo que nos decían es, nosotros tenemos una cosa maravillosa que es la minga. ¿Sí? Si logramos sostener la minga en todos los contextos de vida, en lo cotidiano, y generamos esta red de apoyo, no solo con familia, sino a lo mejor con amigos, este cuidado del cuidador, estos cuidadores pueden tener estos nexos. Por lo que nos ayuda en esto es tener otras personas que nos sostengan también. Me encanta cuando tú hablas justamente de las redes de apoyo, porque tenemos que entender que las personas requerimos de alguien más, que no somos superhéroes, que no somos infalibles, que no es que vamos a tener que hacerlo nada más, sino que necesitamos en un momento determinado alguien más que nos eche una mano. Sí, y por eso es tan importante, yo digo, desde nuestros chicos, niños,
el desarrollar las habilidades de la familia, de la relación de familia sana y más allá de relaciones de amistad sana. Porque a la larga la familia y los amigos son los que nos van a sostener la vida. ¿Sí? Entonces es súper importante crear estas redes de apoyo hasta que el país avance un poco más y podamos tener estos otros contextos de sostenimiento. Pero somos un país amigable, somos un país de gente buena, de relaciones. Que te dan esa mano de alguna manera. Sí. Porque, claro, yo justamente hacía la introducción del programa y decía, situaciones como, por ejemplo, la expectativa de vida cada vez mayor, que antes no se tenía. Te obliga, de hecho, a saber que vas a tener que en un momento cuidar a tus papás o a personas familiares que ya estén muy ancianas y que en un momento determinado van a requerir necesariamente la asistencia. Lo mismo ocurre con las discapacidades, porque la expectativa de vida antes no era tan grande. Entonces de alguna manera sabíamos que en un momento determinado ese cuidado se iba a terminar, pero ahora posiblemente la asistencia es mucho mayor. Es mucho mayor y yo he oído ya varios grupos de personas, por ejemplo, que dicen que van generando sus comunidades para cuando se jubilen. Son grupos de amigas o de amigos que dicen, pensemos en crear una casa conjunta para vivir los últimos tiempos juntas y apoyarnos, o juntos y apoyarnos, ¿sí? Son ideas que van saliendo desde nuestra cultura latina, ¿sí? Que es muy válida y muy valiosa en sostenernos a los humanos, pero que a ratos vamos perdiendo, y sí preocupa, ¿sí? Y hay que rescatar eso. Claro, porque de alguna manera siempre la salud mental en nuestro país no está todavía tan bien cimentada, porque todavía vemos que a veces la parte prioritaria de salud mental es otra, pensamos a veces en las enfermedades mentales ya como tal, o pensamos en otro tipo de situaciones que son las que más se evidencian, ¿no? Tal vez un cuadro de depresión, de ansiedad, pero ya estas situaciones específicas a veces como que se las sobredimensiona también y dicen, pero ¿cómo te puedes cansar si estás igual en la casa? No puedes sentirte agotado si igual está ahí acostado, no necesita mucha atención. Y estás sin hacer un trabajo externo ni que no siempre es físico. A ratos es solo emocional. Claro que sí. Y entonces, por ejemplo, con pacientes con Alzheimer, el desgaste emocional es gigante. Porque te enfrentas incluso al no reconocimiento de una persona con la que has estado toda la vida. Y a veces hasta el sentir que no te ha querido nunca, ¿no? Por las reacciones que tienen ellos. Exactamente. Entonces es bien importante el que sigamos generando las relaciones, que sigamos capacitándonos también, porque hay que entender mucho todas estas enfermedades y todos estos desgastes, y también entender lo que tú dices, uno necesita ayuda. Uno nace en una comunidad y se va a salvar en comunidad. Y esta idea de la minga es importante, porque cuando tú hablabas de eso, justamente yo decía, bueno, y a veces hay familias que te dicen, no tengo a nadie más, soy solo yo y mí y la otra persona, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es ayudarles a buscar que sí hay alguien más, que sí puede haber otra persona que te pueda decir, aunque sea, ¿sabes qué? Anda tranquilo a bañarte, que yo me quedo atendiendo. Yo decía algún dato en situaciones de duelo. Una amiga decía, la persona que más agradecí es la que se ofreció a lustrar los zapatos y a planchar la ropa. Que fíjate, parecerían cosas tan triviales, claro. Pero para ella era súper importante alguien que le ayude en eso y saber que había alguien ahí. ¿Sí? Entonces es esto, retomar cuánto puedo hacer yo para hacer red de otros, cuánto puedo apoyar yo para hacer red de otros, porque así me van a apoyar a mí también. Por supuesto. Y tú dijiste algo también importante, que, bueno, hablabas del duelo ya físico como tal, pero de alguna manera los cuidadores están viviendo un duelo todo el tiempo, porque saben que en un momento determinado también esa función se les va a acabar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se da eso y no ha habido adecuadamente esta red de apoyo? Ay, me encanta una frase de uno de mis maestros de vida que dice que el duelo duele. Y en estos procesos continuos, el duele a tiempo completo. Y por eso es que a ratos las personas, cuando fallece, por ejemplo, la persona a la que hemos estado cuidando, entran en procesos de depresión muy grandes, muy altas, no de un duelo normal, natural, necesario, sino un duelo que te deja en aislamiento, que te deja solo, ¿sí? Entonces es súper importante, antes de entrar a estos procesos, y por eso yo hablo tanto de nuestros niños, de nuestros adolescentes, acompañarlos a generar estas redes, para que no nos encontremos en esta soledad, ¿sí? Porque también tú te das cuenta que a veces
las otras personas son poco sensibles frente a eso. Entonces, de alguna manera es como que ya se te acabó, ya no tienes nada más y ahora sí puedes hacer lo que quieras. Ahora sí, sal a disfrutar, ándate. No es real, el duelo está ahí. Y aparte, si la vida se centraba todo en esa persona, de pronto te quitan el centro de la vida sin que el cuidador haya tenido la posibilidad de estructurar otro proyecto de vida sin función de esa persona, ¿no? Y de tener vida propia, porque a la larga la vida se invierte ahí, y que está bien, porque es lo que uno decide y lo que uno hace. Por supuesto. ¿Sí? Pero también es esto de los otros que estamos al lado, acompañarle en el proceso de duelo y poco a poco ir abriendo estas otras opciones. No exigir que ya falleció ayer, te libraste, empieza de nuevo. No es por ahí. ¿Sí? Hay que vivir la pena, hay que vivir el duelo y hay que vivir la reconstrucción de la vida de nuevo. ¿Sí? Ahora, hemos hablado un poco, nos has contado este desgaste físico que va teniendo, el desgaste emocional que puede ser extremo. Nos hablabas también de estas reacciones fuertes sobredimensionadas. Claro, y en toda la gama de las emociones que la persona puede tener. Y ya dentro de la prevención nos has hablado primero de las redes de apoyo. ¿Qué otros aspectos de prevención puede hacer la persona por sí mismo en ese día a día, en el cotidiano de convivencia con la persona? Lo que nos dicen los expertos que han trabajado en esto es, primero, cuidarse uno mismo. ¿Sí? Entonces es, ¿qué fortalezas tengo en mi vida? Entonces te dicen, date un tiempo de ver cuáles son tus valores de vida, tus talentos, tus habilidades, y ubícate en esos. ¿Sí? El otro punto es también conocer las limitaciones que uno tiene. ¿Sí? Entonces a lo mejor es decir, sí, yo a lo mejor puedo acompañar personas en situación de discapacidad física, a lo mejor no voy a poder acompañar a personas con Alzheimer, por ejemplo, y voy a necesitar buscar ayuda. Entonces conocer las limitaciones que tengo. La otra es el cuidado de uno mismo, o sea que siempre decimos, y es lo que menos cumplimos, la alimentación, el ejercicio, el estar en constante aprendizaje de algo nuevo, porque eso te revitaliza. Porque como sea, entonces, cuando tú nos dices el pensar en el cuidado de uno mismo, implica el tomar tiempo, es decir, voy a establecer un horario de atención. Yo sé que la atención es 24/7, pero voy a tener momentos breves, en todo caso, en los que, aunque sea, salga de la habitación. Aunque sea, pongo mi música favorita. ¿Sí? Tal vez busco a alguien de apoyo de esta red, 2 horas. 2 horas para irme a pasear, a caminar, para irme al médico, que a lo mejor necesito cuidado yo también. Y que pasa muchas veces, ¿no? Que tú dices, no, es que no tengo tiempo, de pronto, qué sé yo, para arreglarme las uñas o para peinarme o nada de esas cosas que en general a las personas le hacen sentir bien, porque si tu apariencia física te gusta, te va a sostener, como tú dices. Entonces, de nuevo, volvemos necesitamos ser cuidadores y apoyo de otros también. Y necesitamos dejarnos cuidar, porque también pasa con los cuidadores que llega un punto en el que dice, si pude con esto, puedo con cualquier cosa. No necesito de nadie. ¿Sí? Entonces también es regresarnos a ver y entender que somos parte de esta maravillosa minga y que algún rato también van a tener que cuidarnos y que hay que dejarse cuidar. Y que si puedo en un momento, porque a veces, claro, uno dice, ya puedo, como tú decías, ¿no es cierto? Ya me sé cómo se hace y puedo seguir. Pero no te vas dando cuenta que el desgaste, tanto físico como emocional, es mayor y que a medida que va pasando el tiempo, también se va notando más ese desgaste. Y yo digo, ya hay que tener a alguien en la vida que tenga la valentía y la confianza de a uno ubicarle. Y decirle, a ver, Laura, ¿estás rebasada? Ven conmigo, 2 minutos, ubícate, retoma dimensión de la vida y empieza de nuevo. Y eso, ese ubícate, que creo que es importante, le ayuda también a la persona. Tú nos hablabas de estas emociones encontradas que se dan, ¿no? Pero también de pronto llega el hecho de que dices, bueno, si yo me voy estas 2 horas, primero el sentimiento de culpa por un lado, pero por otro lado también puede darse el hecho de que digan, no, es que no le puedo dejar porque nadie hace bien las cosas como yo. O nadie le conoce como yo le conozco, entonces no puedo dejarle que se asista solo o que le asista a otra persona. ¿Cómo ayudarle a decir, sí podemos? No lo haremos perfecto a ti, pero sí podemos hacerlo. Creo que es tomar dimensión de que no somos perfectos y no somos súper hombres o súper mujeres. Y claro, es darse este permiso. No es fácil. Hay roles, hay personalidades que, como tú dices, nadie va a poder como yo. ¿Sí?
Y volvemos a lo mismo. Necesitamos a alguien en la vida de confianza que tenga el permiso de decirnos, ubícate, los otros también pueden, a lo mejor diferente, pero los otros también pueden y tú necesitas espacio para ti misma o para ti mismo. ¿Sí? Entonces es esta habilidad también de decir, ya, o sea, yo lo hago muy bien, también otros pueden hacerlo. ¿Sí? Qué interesante, siempre nos queda tan cortito el tiempo y hablar de este tema que tal vez es poco conocido, que es poco abordado muchas veces, porque pensamos siempre en las personas que requieren el apoyo y nos dedicamos 100% a ellas, a tratar de entender todas sus necesidades, a tratar de entender todas las limitaciones que tienen y crear los accesos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Pero recordemos que siempre detrás de esa mejor calidad de vida o de la proporción de una mejor calidad de vida está una persona que también es un ser humano. Está una persona que tiene sus emociones, que tiene sus afectos, pero que también tiene esa necesidad de sentirse ella misma útil en otro espacio más allá de este espacio de cuidador. Cuidando al cuidador es el programa que hoy abordamos. Es el programa a través del cual queremos mandar ese mensaje a todas aquellas personas que están cuidando de otros, que entiendan también que ese desgaste que ellos están sintiendo en un momento determinado, que esa incomprensión que pueden sentir de parte de los otros, es propicia de todos los cuidadores, que requieren un espacio para ellos, que requieren buscar, creo que lo más importante, esta red de apoyo, hacer esa minga, dejarse ayudar y darse un espacio también para que puedan retomar energías, para que puedan recargar las baterías y volver nuevamente a ese cuidado de los otros con el mismo amor, con la misma disposición con el que ellos quieren hacerlo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en SEADI Psicología, en el Facebook o también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife